Pues es un gusto estar aquí, hermanos, siempre cantando y alabando al Señor. Y quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Josué. Ustedes ya hemos tenido la lectura bíblica ahí y hemos leído acerca de la conquista de Jericó. Eso, hermanos, es algo que nos habla de que es un acto de fe en Hebreos 11. Si recordarán, hemos estado estudiando el libro de Hebreos, el capítulo 11, y cada una de las personas que se mencionan ahí. La persona que vimos anteriormente es Moisés. Y ahora vamos a dejar a Moisés y nos vamos a sitiar en la conquista de Jericó. Pero hemos visto a todas esas personas con la idea de que podamos ver y analizar cómo es de que ellos se comportaron y no decir, Moisés, sí, qué gran paciencia tenía Moisés con el pueblo de Israel que era rebelde, pero Dios lo hizo así y yo soy como soy y hago lo que se me dé la gana a mí porque yo nací así. No, eso no es así, hermanos. Si miramos a Moisés, la gran paciencia, entonces nosotros tenemos que aspirar a ser igual de pacientes que Moisés. Todos esos actos de fe que me menciona el libro de Hebreos, los analizamos para que nosotros aspiremos a ser igual a esas personas. Y los errores que encontramos también, que la Biblia menciona errores, es para que nosotros digamos, nuestra vida está así y tenemos una situación similar, entonces no voy a cometer el mismo error que, por ejemplo, cometió el pueblo de Israel. Entonces, esa es la idea, que podamos nosotros observar nuestra vida, tener empatía y ver las similitudes que pasó, que están en la historia, para que podamos así glorificar a nuestro Señor. Y aquí en el contexto que vamos a ver la historia de la conquista de Jericó, vamos a observar que primero Moisés se quedó fuera de la tierra prometida. Eso ya lo vimos hace 15 días. Y Josué manda desde Sittim a 2 espías a ver cómo es Jericó. Ahí Rahab esconde a esos 2 espías y por eso es que la va a mencionar la Biblia como un acto de fe de Rahab, y vamos a ver también ese acto. El pueblo pasa por el Jordán y levantan un monumento en gratitud al Señor y llegan a Gilgal. Ahí celebran la Pascua y se circuncidan. También, antes de atacar Jericó, se le aparece el ángel de Jehová a Josué. Eso es el contexto y parte de lo que vamos a ver de la conquista de Jericó. Hay algo importante en cuanto a las fechas. Ustedes, si se recordarán, tenemos algunas fechas tardías y tempranas que los historiadores y arqueólogos han dado acerca del Éxodo. Para la conquista de Jericó, hay una fecha temprana que es el 1405 antes de Cristo, es una fecha aproximada. Esto, personas como el arqueólogo Dr. Wood menciona esta fecha, 1405, y hay otra fecha tardía que se menciona Beck y Kovachi del año 1275. Estas fechas creo yo que es importante, sobre todo porque vamos a observar un poquito acerca de la destrucción de Jericó. Pero antes de entrar ya al estudio, y esto ha sido solo un panorama, los invito a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias porque una vez más nos permites estar reunidos aquí, Señor, para estudiar tu palabra y poder ver, Señor,
a esas personas que actuaron en la fe y que actuaron para darte gloria a ti. Y pedimos, Señor, que tú también nos ayudes a moldear nuestro carácter, a moldear nuestro temperamento y que podamos ser personas de fe que muestran su fe constantemente. No solo los domingos, 2 horas, Señor, sino que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nuestra vida sea para glorificarte a ti, darte la honra que solo tú mereces, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este estudio, nos ilumines y nos permitas comprender tu palabra que sabemos que es espiritual y solo por tu Espíritu Santo podemos llegar a entenderla. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos visto panorámicamente lo que vamos a ver en este estudio y aquí quiero yo que veamos dos contrastes de acciones de fe. Y vamos a ver la conquista de Jericó, que es un acto de fe del pueblo de Israel, y lo vamos a contrastar con la derrota de Ai y la alianza con los gabaonitas. Esos son dos acciones que hace el pueblo de Israel, que son acciones que no son de fe y lo queremos contrastar. Luego también tenemos a Rahab. ¿Y cómo es que Rahab, siendo una cananea, muestra su fe en el Señor? Y lo vamos a contrastar con los cananeos y las acciones de los israelitas. Entonces, tenemos dos actos de fe que vamos a contrastar con cada una con dos actos que no son de fe, de diferentes personas. Y quiero que leamos el libro de Hebreos 11, que es el pasaje que nos está dando la pauta o la guianza en nuestro estudio. Y ahí nos dice en el versículo 30 del capítulo 11, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Vean, ese es el primer acto de fe. El segundo, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ese es el segundo acto que tenemos. Y aquí nos está dando tenemos la causa y tenemos luego por la razón por qué Rahab no pereció, que es un acto de fe. Pero en el libro de Josué lo vamos a observar al revés. De primero está cómo es de que Rahab muestra su fe, destruyen el muro de Jericó, pero rescatan a Rahab. Rahab y su familia no perece junto con todos los de Jericó. Pero en el capítulo 2 vamos a encontrar cómo es que Rahab muestra su fe. La causa de que ella se haya salvado es la fe. Y estudiando un poco a la persona de Rahab, quiero que veamos algo sobre la tradición hebrea. No es algo bíblico y les digo que no es bíblico, sino que es la tradición hebrea, porque a veces utilizan la tradición hebrea para decir, ay, miren, la tradición hebrea nos dice tal cosa. Y eso, hermanos, sí a veces nos puede ayudar, pero yo quiero que veamos esta tradición y veamos qué es lo que dice la Biblia. Y vamos a observar que esa tradición y lo que dice la Biblia son dos cosas opuestas. ¿Y a quién le vamos a hacer caso? A las escrituras, a la Biblia. Esas son inspiradas, las otras son solo tradiciones. Y una de las tradiciones que nos dicen los judíos es que para los judíos, Rahab era una de las 4 mujeres más hermosas que aparecen en el Antiguo Testamento. Eso no le pone ni le quita a lo que nos dice la Biblia, que era una mujer hermosa, de las 4 más hermosas que aparecen en la Biblia.
Lo que sí dice la tradición es de que se casa con Josué. Y eso era una tradición judía, que ella llegó a ser la esposa de Josué. Pero, ¿qué nos dice Mateo 1:5? Está hablando ahí de la genealogía de Jesús. Mateo 1:5 rechaza esa tradición judía que ella se casa con Raab, porque dice, Salmón engendró de Raab a Booz. Entonces, descartamos completamente esa idea y es una idea que se ha expandido también bastante en el mundo cristiano. Salmón engendró de Raab a Booz y Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Eso lo encontramos en Mateo 1:5. Entonces, nosotros rechazamos que se haya casado con Josué. Otra tradición que es importante es de que la tradición por la palabra ramera en hebreo, que es la palabra soná, es traducen porque puede dar la idea de que ella era una mesonera. Entonces, por ejemplo, el historiador hebreo Josefo, cuando habla de que ella, no habla de que ella era una ramera, sino de que ella era una mesonera, era como la persona que atiende y es dueña de un hotel. Pero eso es parte de la tradición hebrea y también se ha difundido bastante en la cristiandad. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y leemos Hebreos y Santiago, ahí nos dice Rahab la ramera. Hemos leído el versículo 31 del capítulo 11 y la palabra que usa, y se las voy a decir en transliterado porque suena mucho en español, es porné, la porné. Y eso significa que es una prostituta. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento sí nos hace rechazar la tradición y nos dice que ella era una ramera. La palabra porné no le suena algo similar en español y es porque nuestra palabra pornografía tiene mucha raíz del griego. Entonces, no hay duda alguna de que ella era una ramera, aunque la tradición y algunos historiadores hablen de que podría haber sido una mesonera. No. Si la Biblia nos está diciendo eso y no hay otra definición en griego para decir otra cosa, entonces nosotros vamos a seguir según lo que nos dicen las escrituras. Quizá en hebreo sea ambigua la palabra, pero cuando el autor de Hebreos y el autor y Santiago nos dicen que era una ramera, ahí la palabra no da de sí. Eso, hermanos, creo que es muy importante. Y hablamos del contexto de Rahab. Si ven el capítulo 2, aquí voy a resumir un poco la historia y vamos a leer un poco también. Ahí llegan dos espías que Josué ha mandado a, a ver cómo es Jericó. El rey de Jericó se entera y los llega a buscar con Rahab, pero Rahab, hermanos, los esconde. Eso es lo que queremos ver. Y luego, aquí sí vamos a entrar en el capítulo 2 de Josué, del 8 al 11, porque ahí, hermanos, es la primera vez que Rahab muestra su fe. Y el versículo 8 del capítulo 2 nos dice, antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, vean lo importante que es lo que les dice. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y oigan por qué han tenido miedo los de Jericó,
porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, se ha desmayado nuestro corazón. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Estos dos reyes son dos reyes que el pueblo de Israel destruyó a mando de Moisés. Pero lo que vemos aquí es de que Rahab, hermanos, sabe y conoce, ha escuchado de las proezas del pueblo de Israel. Y ella cree en Dios solo por el escuchar esas proezas. Recordemos que hasta el momento en que pasa la historia de Rahab, habían lo que para nosotros son 6 libros. Se había escrito el libro de Job y los 5 del Pentateuco, que para los judíos eran solo 2 libros, pero aún así el testimonio que daba el pueblo de Israel de las proezas hizo que Rahab escuchara y creyera que el Señor les había dado esa tierra. En contraste tenemos a los cananeos. Ellos escuchan y saben lo mismo que sabe Rahab, pero ellos, hermanos, no creen. Conocen que es verdad, pero en vez de creer al Señor, lo que hacen es desanimarse. Y eso, hermanos, lo que nos llega a entender, a nosotros nos amplifica, es de que no es solamente conocer datos acerca de Dios, creer que hay una historia posible de la historia de Canaán y todos esos datos, hermanos, son buenos y hay que conocerlos. De hecho, no podemos dejar de creer si no conocemos esos datos. ¿A qué creeríamos si no conocemos previamente? Tenemos que conocer de primero y luego creer, sentir, tener fe en el Señor. Y eso es justamente lo que los cananeos no hicieron. Y cuando vemos el libro de Hebreos, dice que no pereció juntamente con los desobedientes. Aquí, hermanos, esa palabra desobedientes, que es la palabra apeiteo, implica que es un desobediente por incrédulo. Es alguien que no cree, y el que no cree, ¿por qué va a obedecer algo? Es decir, si yo no creo en alguna cosa, ¿por qué voy a obedecer tal cosa? Entonces, es un desobediente incrédulo lo que menciona el libro de Hebreos. Es justamente alguien que conoce, sabe los datos, sabe los mismos datos de Rahab, pero es un incrédulo. Y eso, hermanos, es un contraste que debemos de tener. Ver la fe de Rahab, que ella conoce las verdades, pero cree, y en contraste con esos incrédulos que se perdieron. Luego, también tenemos que observar que ella escucha el testimonio y cree. Y cree y obedece, hace todo lo posible para obedecer al Señor. Sabe que el Señor ha entregado la ciudad y ella no se va a oponer a la voluntad del Señor en entregar a la ciudad, no importando las cosas que ella tuviera, los amigos que ella tuviera, ella abandona todo por obedecer al Señor. Eso es algo que nosotros podemos tener también, debemos de tener. No el apego a las cosas, sino el amor al Señor primeramente. Claro, ella lo demuestra en una condición, porque es la condición que ella tenía, abandonar todo y hasta en cierto sentido traicionar a la ciudad de Jericó, porque era necesario para ella no serle fiel al rey de Jericó.
eso no implica, hermanos, que nosotros abandonemos todo nuestro trabajo o las cosas que hacemos por, por alabar a Dios, porque si Dios nos da las cosas también tenemos que ser buenos administradores. No hay que caer en los extremos, pero si a usted le toca abandonar alguna posesión, alguna amistad o algo así, porque no le agrada al Señor, hay que hacerlo. Hemos visto la historia de José, hermanos. Si José hubiera dicho, yo soy el segundo después del faraón, pero por amor al Señor voy a abandonar a todos, el mundo se hubiera muerto ahí de hambre. Entonces hay que ver las condiciones en que estamos nosotros. No hay que irse a un extremo. Y José, hermanos, fue una bendición y fue parte del plan del Señor para salvar a mucha gente. El punto y la aplicación es de que si nosotros tenemos las cosas, que la pongamos a los pies del Señor, y si es necesario abandonar algo por amor al Señor, hay que hacerlo, no hay que apegarnos a ello, porque el amor al Señor, hermanos, es primero. Y luego podemos utilizar las cosas. Al Señor, hermanos, se le ama, las cosas se utilizan. Eso es importante ver. Y aquí, contrastando con los israelitas de cómo es de que ella hace todo lo posible para agradar al Señor, vemos que el pueblo de Israel, lo que hemos visto en 4 mensajes de Moisés, es de que era un pueblo que vivía inconformemente. Ellos sabían y conocían las maravillas del Señor porque ellos habían vivido. Rahab, hermanos, solo ha escuchado las maravillas que el Señor hace, pero el pueblo de Israel las ha vivido. Y hermanos, nosotros nos tenemos que dar cuenta de cuántas bendiciones el Señor nos da, pero no para vivir como el pueblo de Israel, que se comportan como incrédulos. Ellos no cambiaron la actitud. ¿Cuántas veces hemos visto que ellos se quejaron por agua, que ellos se quejaron por comida, que no les gustaba, que ellos querían regresarse a Egipto? ¿Por qué? Porque eran un pueblo inconforme y hermanos, ellos eran testigos, ellos vivieron las maravillas que el Señor hace, pero se comportaban como incrédulos. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver y evitar. ¿Cuántas bendiciones el Señor no nos da? Y hermanos, los rabinos tenían a Rahab como esa cananea prostituta, que era una posición muy baja en la sociedad judía, pero aún así la tenían como un modelo de creyente. No importa la posición, lo que importaba era de que ella llegó a ser un modelo de un creyente. Así que los cristianos, hermanos, en eso sí tenemos que imitar a Rahab, en hacer las cosas que al Señor le agradan y no comportarnos como el pueblo de Israel. Algo que es importante y quiero que observemos en Juan 8, que nos dicen, hablando de escribas y los fariseos que encontraron a una mujer adúltera y querían lapidarla, Jesús les dice que el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Los judíos no lanzaron nada. Y cuando Jesús se enderezó, dice el versículo 10, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y lo que quiero resaltar aquí es el no peques más. Rahab, hermanos, se convirtió, pero siguió siendo prostituta. No, porque ella quería honrar al Señor.
Ella pasó de un estado de pecaminoso y cuando creyó en el Señor hizo todo lo posible, inclusive dejó la prostitución. ¿Y cómo sabemos eso? Pues ya les he leído Mateo 1:5. Ella se casó, no siguió siendo prostituta y de hecho llegó a ser de la línea del Señor, llegó a ser de la línea de David, el rey que tienen los judíos como más alta estima. Pero eso nos enseña mucho de nuestra actitud, de nuestro cambio, y es porque a veces, hermanos, nosotros tenemos un pecado que es el pecado que más tentación nos da, pues evitémoslo. Debemos de tener un cambio considerable y consciente de lo que hacemos. Y hay algo importante aquí que quiero saber y resaltar. A veces, hermanos, cuando uno predica que la salvación no es por obras, sino para buenas obras, no sé por qué los hermanos, como dicen, la salvación no es por obras, entonces ya estoy tranquilo, ya no oigo que es para buenas obras. Y Rahab nos enseña, hermanos, que hay un cambio radical. Ella tiene fe en el Señor y hace todo lo posible. Cuando nosotros creemos en el Señor, también debemos de hacer todo lo posible. No sé por qué la iglesia en general, cuando uno les habla acerca de la maravillosa misericordia del Señor en salvarnos, no por nuestras obras, la iglesia lo que hace es, pues, ya que no, entonces ni voy a la iglesia, ni participo en nada porque no sirve de nada para la salvación. Sinceramente, no entiendo yo por qué hasta a veces me da la duda, porque cuando yo pienso en la maravillosa gracia que el Señor nos da, me conmueve el corazón y me siento mal por no honrar al Señor más y no dar toda mi energía, ni me gustaría dormir, hermanos, por estar en un constante anhelo de honrar al Señor, ni dormir quisiera. Y no entiendo cómo es de que hay hermanos que saben eso, conocen eso, y en vez de actuar, hacer algo, usar sus energías para bien de la iglesia, para evangelizar, para hacer tantas cosas que necesita la iglesia, en vez de eso, vamos a sentarnos, dejemos de ir a la iglesia, no hagamos tal cosa. Para mí es chocante. Yo creo que si algo tiene Rahab, hermanos, es de que actuó. Y es algo que nosotros también debemos de hacer. Entonces, sigamos con el segundo acto que tenemos aquí de fe. Hemos visto el primer acto, que es cómo es que Rahab cree y actúa y cambia la vida. El segundo acto que tenemos aquí es justamente el que Hebreos nos da en el versículo 30, que nos dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Y hemos visto en la lectura bíblica cómo es que fue ese acto. Solo quiero preguntar, ¿por la fe de quién cayeron esos muros? ¿Fue por la fe de Josué? ¿Fue por la fe del pueblo de Israel? Si pueden retroceder un poco en el versículo 29, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y ese pasaron habla en plural. Y yo les decía que aunque estuviera hablando de Moisés en el contexto, aquí nos muestra la fe del pueblo de Israel. Y no hay ningún cambio de un sujeto o de alguien que realiza la acción, sino que dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y luego nos dice, por la fe. Entonces, debido a que no hay un cambio de quién realiza la acción, ahí no hay un cambio de sujeto, creo que es el autor de Hebreos nos sigue hablando
del pueblo de Israel. Eso no quita que Josué no haya tenido fe, pero nos habla de la fe del pueblo de Israel. Y claro, Josué era parte del pueblo de Israel, pero el énfasis es el pueblo de Israel. Y les había hablado de que nos habla del Mar Rojo y luego toda la historia del desierto no nos habla acerca de la fe del pueblo de Israel porque fue un fracaso. Y ya hemos visto que fue un fracaso justamente por conocer al Señor, pero actuar como rebeldes. Regresando al texto, vamos a ver los muros de Jericó y cómo es de que rodearlos después de 7 días cayeron. Ellos, hermanos, llegan a Gilgal. Gilgal es una ciudad que está a 3 kilómetros aproximadamente de Jericó. 3 kilómetros, hermanos, para una batalla no es nada. Hay una historia, si se recordarán, en la historia universal, en las guerras médicas, la batalla de Maratón, que corre Filipides de 42 kilómetros. Eso lo hace en un día, 42 kilómetros, es decir, 14 veces más de la distancia que hay de Gilgal a Jericó. Y les digo esto porque es una batalla, tenemos la competencia maratón, que es en el atletismo de 42 kilómetros, y las personas se tardarán 2 horas y media corriendo. 42 kilómetros, que es 14 veces más de lo que hay de Gilgal a Jericó. Entonces era una distancia corta. 3 kilómetros, hermanos, tal vez uno se tardará caminando una media hora. Y eso es importante, el tiempo y la distancia, porque ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel cuando llega a Gilgal? Celebran la Pascua y se circuncidan. Estratégicamente, circuncidarse, hermanos, es un proceso doloroso. Si ustedes recordarán en el capítulo 34 de Génesis, ahí se observa que los gentiles se circuncidan y al tercer día ni podían caminar del dolor que tenían. Y los hijos de Jacob se aprovechan de ese dolor justamente para eliminar a las personas. Entonces, estratégicamente, circuncidarse a una distancia tan corta y con ese dolor que todos los soldados estén adoloridos, eso no tiene sentido al ojo humano, ¿verdad? No es nada estratégico para las personas, pero para el Señor sí era algo importante. Y eso es una de las cosas. Vamos a observar que todos los factores que se muestran en la conquista de Jericó, al ojo humano, estratégicamente, si ustedes le preguntan a un general, es una locura lo que están haciendo humanamente, pero para el Señor, hermanos, era algo muy importante y por eso es de que se muestra la fe, porque no están dependiendo de sus estrategias militares, sino que están dependiendo completamente del Señor y por eso es de que el autor de Hebreos nos enseña que ese es un acto de fe. Luego, otro factor que tenemos que es algo importante es de que Jericó, hermanos, era un pueblo que era muy importante para entrar a la tierra de Canaán. Y la geografía de Jericó era una posición elevada. Es decir, estaba sobre más o menos una montaña, se podría decir así. Entonces, caminar para hacia arriba con arcos, lanzas y flechas era una posición de desventaja para el pueblo de Israel. La otra cosa es de que tenían unos muros, Jericó, un muro externo que tenía un ancho de 2 metros. Tenía un intermuro de unos 2 metros, es decir, un espacio vacío de 2 metros, y luego tenía un muro interno de 5 metros. En total,
era un muro de 9 metros de ancho, o sea, era un muro donde habían casas, hermanos, de 9 metros de ancho, y ahí construían las casas. No era un muro cualquiera, no era algo que era fácil de destruir. Pero, ¿qué es lo que el Señor les ordena? Eh, rodear el muro, rodear un muro, caminar alrededor de él durante 6 días, una vez y luego el séptimo día 7 veces. Eso estratégicamente para derribar un muro no nos cabe a nosotros como algo común que se vaya a hacer. No, como les digo, no tiene sentido al ojo humano estratégicamente eso, pero el Señor así se los ordena. Y entonces ellos hacen eso, aunque no sea con mucho sentido hacer eso para el ojo humano, ellos tienen fe. Y ese es el punto que hay que observar. Imagínense si ustedes caminaran alrededor de una montaña con un muro de 9 metros de ancho y el ejército ahí teniendo flechas y lanzas. ¿Por qué van a hacer eso? Lo más probable que alguien creería es de que nos van a disparar con alguna flecha o con alguna lanza y el ejército se va a destruir. Pero aún así, hermanos, ellos lo hicieron. Se arriesgaron porque el Señor les había dicho y les había dado las instrucciones de hacerlo. Contra toda lógica humana, ellos lo hacen. Y algo importante, el Señor también impide que el pueblo de Jericó ataque al pueblo de Israel desde ese muro, porque cuando leemos las escrituras no nos dice que hubo algún herido o algún muerto por rodear el muro. Y cuando leemos el versículo 12 ya del capítulo 7, dicen, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca y andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y a la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Algunos que tratan de decir que la destrucción de los muros de Jericó fue un proceso natural, hablan de que tocar las bocinas y el caminar del pueblo de Israel botó esos muros. Eran un muro de 9 metros de ancho, hermanos, y estaban construidos generalmente de piedra, una piedra fuerte en la base, y en efecto, las casas sí eran hechas de adobe, pero usted que ve la pared aquí atrás, camine cuantas veces quiera y toque las bocinas, los que está saliendo, y esa pared no se va a destruir. ¿Por qué? Porque no es algo natural, es un milagro. Y cuando quieren explicar ese milagro, lo que están haciendo es quitarle la omnipotencia al Señor. Entonces, creo que no debemos de entrar en eso. Sin embargo, a veces la ciencia sí nos ayuda a adaptar sobre todo los eventos. Y por eso es de que les había hablado acerca de 2 arqueólogos que dan fechas diferentes. En el versículo 24, que nos dice, y consumieron con fuego la ciudad después de que los muros se cayeron, consumieron con fuego la ciudad y todo lo que ella había, y solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. ¿Por qué es importante este pasaje en la modernidad? En la modernidad hay algunos que tratan de explicar la caída de los muros de Jericó. También tratan de evitar y decir que no se encuentran cosas arqueológicas, porque como fue una destrucción total, fue un anatema, es decir, una maldición, tenían que destruir y quemar todo. El pueblo de Israel así lo hizo.
con excepción de Acán, pero en general quemaron y destruyeron todo, todo lo redujeron a ceniza. Entonces, cuando hay una reducción a ceniza de todo, no hay mayor alfarería o alguna prueba que puedan revelar los arqueólogos de la existencia en ese tiempo de Jericó. Sin embargo, el doctor Wood, viendo a los alrededores de la actual Jericó, ha encontrado una capa de ceniza que data más o menos del 1470 al 410, una capa gruesa de ceniza, lo que implica una destrucción total o un incendio muy fuerte. Y en eso, por eso ese versículo es muy importante para nosotros si vamos, si queremos defender nuestra fe, que consumió el fuego con el fuego la ciudad y todo lo que ella había. Y esa capa, hermanos, de ceniza en los alrededores de Jericó es muy importante. Nos enseña que la Biblia no es una falsedad. Aquí están hechos históricos y hay prueba de ello. Claro, nuestra fe no depende de esos hechos históricos, pero es muy importante, creo yo, conocerlo, porque vivimos en una modernidad que nos demanda evidencia y conocerlo, hermanos, es algo bueno que nosotros podemos utilizar. Todos los factores que pasaron en la caída de los muros de Jericó nos muestra la fe que el pueblo de Israel tenía. Fe que luego vamos a observar que ellos cometen un error por dejar y abandonar esos pequeños detalles de su vida y subestimar al enemigo. Luego del capítulo 6, en el capítulo 7, leemos, y volviendo, versículo 3, y volviendo Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán ahí, y no fatiguéis todo el pueblo yendo porque son pocos. Y subieron allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de ahí mataron de ellos 36 hombres y siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasó en el capítulo 7, que es el que le sigue a la conquista de Jericó? Acán, hermanos, él desobedeció la orden de quemar todo y tomó para sí cosas preciosas de Jericó. Y por esa desobediencia el Señor castigó a Israel y los castiga entregándolos al pueblo de Ai. Pero yo quiero que vean el factor de Josué. El pueblo de Ai era un pueblo pequeño, eran como 12,000 personas según lo que nos dice Josué 8. Entonces no era un ejército tan grande y Josué pensó, debido a que los factores ya no son tan difíciles, ya no estamos contra una gran muralla, contra factores geográficos inconvenientes, mandemos a 3,000, 2,000 o 3,000 hombres y como es algo pequeño, se puede salir fácilmente. Si él hubiera consultado a Jehová, hubiera consultado al Señor y decir y ver si era así la estrategia que debían de usar, creo que el Señor le hubiera dicho sobre el pecado de Acán, porque el Señor les dice sobre el pecado de Acán y que por eso es de que no entrega al pueblo de Ai a Israel. ¿Por qué creo yo que es un contraste que hay aquí? Por esos factores tan difíciles que hay y algo tan fácil de tomar, pero sin la ayuda del Señor, el pueblo fracasó. Y yo quiero, hermanos, que aquí reflexionemos nosotros, porque cuando nosotros encontramos una prueba difícil en nuestra vida, estamos ahí orándole al Señor, por favor, ayúdanos. Y eso es bueno, hermanos. Muchas veces las pruebas que nos vienen a nuestra vida
es justamente para que nosotros nos podamos acercar al Señor. Pero hay factores tan cotidianos, tan fáciles como la conquista de ahí en nuestras vidas, pero nos olvidamos del Señor y por eso es de que vamos a fracasar. Un ejemplo cotidiano que tenemos en nuestras vidas es ir al trabajo. Creo que de lunes a viernes o sábados, todos nos levantamos y vamos al trabajo y no oramos al Señor, no nos encomendamos y lo vemos como que eso es algo que nosotros podemos hacer por nuestros propios medios y nos olvidamos del Señor y no debe de ser así. Un cristiano, por muy pequeño que sea el acto, debe encomendarse al Señor y tener fe que el Señor lo guía. Claro, pueden pasar cosas, pero siempre teniendo fe que el Señor está guiando su camino. Creo que eso es algo importante y que debemos de hacer cotidianamente y no olvidarnos, hermanos, del Señor por muy pequeña que sea la situación o el acto que vamos a realizar. Usted, hermano, cuando se levanta, le agradece al Señor por otro día más que le permitió vivir. Yo espero que sí, y que en todos nuestros actos, aunque sean muy simples, los pongamos en las manos del Señor. Aquí les recuerdo una frase de los reformadores: Soli Deo Gloria, solo al Señor la gloria. Y es que ellos, hermanos, teniendo un buen concepto teológico, le daban la gloria a Dios en cada uno de los actos que ellos realizaban. Si ellos iban a trabajar o lo que hicieran, ellos siempre le estaban dando la gloria al Señor. No abandonemos nosotros el darle la gloria al Señor, por muy pequeño que sean los actos que realicemos. Para terminar, vamos a ver otra cosa que es con los Gabaonitas. Ya en Josué 9, en el 3, leo: mas los moradores de Gabaón, oyendo todo lo que Josué había hecho con Jericó y con Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados y zapatos viejos, recocidos y en sus pies y sus vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros vinimos de tierra muy lejana, ahora pues, haz alianza con nosotros. Y hermanos, en ese engaño Israel cae, lo leemos en el 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Vean, no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró alianza con ellos, descendiéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Al final del capítulo, si ustedes siguen leyendo, van a observar que Israel se da cuenta que los gabaonitas les hicieron una trampa y no les queda más que cumplir con el trato que habían hecho. Eso, hermanos, es una lección importante porque no consultaron a Jehová. En otro acto pequeño, que ellos llegaran en paz y tranquilos, no consultaron a Jehová. Y yo creo que esto también nos ayuda, hermanos, porque los errores, el mundo y Satanás, hermanos, no se presenta como algo malo completamente. Siempre las tentaciones del mundo se presentan de forma seductora. Y cuando nosotros caemos por no consultar al Señor en esos actos, estamos haciendo exactamente lo mismo que el pueblo de Israel. Si hubieran llegado guerreros armados con lanzas, para guerrear con Josué, con panes nuevos, ¿qué hubiera hecho Josué?
Pero los gabaonitas no se presentan así, se presentan como una persona humilde que vive muy lejos, sobre todo eso es muy importante, que viven muy lejos y que no van a conquistar, no tienen que ver con la tierra que Israel desea. Pero eso es un error por no presentarle al Señor esa condición. Y es así como las tentaciones del mundo, hermanos, también se presentan a nosotros. Quiero que leamos Proverbios 23. Ahí Salomón nos está hablando del vino, que es una tentación. El 31 al 33 dice, no miréis al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa y se entra suavemente. Vean, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Es suave cuando uno ve el pecado, entra suave, hermanos. Y cuando uno no consulta al Señor, y voy a decir, cuando uno no lee la Biblia, que ahí está la voluntad del Señor. Cuando uno no hace eso, sino que se deja llevar por las tentaciones, va a caer en un pecado similar a lo que Israel hizo con los gabaonitas. Entonces, hermanos, no solo cuando veamos grandes problemas nos acerquemos al Señor, sino en todo tiempo, cuando veamos algo que queremos realizar o cuando es algo cotidiano también, acerquémonos al Señor con fe, pongamos en Él, que Él va a obrar como Él desea en nuestras vidas. Entonces aquí ya tenemos los dos actos de fe y los dos contrastes. Concluyendo, vimos, hermanos, la fe de Rahab, que Rahab conoce y cree y hace, que es algo importante. Hace, hermanos. No como los cananeos que solo conocen pero no creen, no como los israelitas que conocen, creen pero son rebeldes. Rahab conoce, cree y hace. El pueblo de Israel también, al derribar los muros de Jericó, ve la gran dificultad que se le viene a ellos y ellos se encomiendan al Señor. Pero el error del pueblo de Israel es no consultar al Señor en las cosas más pequeñas y es un error que nosotros no debemos de hacer. Consultemos al Señor en las cosas más pequeñas, en las cosas cotidianas. Tenemos que tener fe al Señor y recordemos que solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria, así decían los reformadores. Los invito a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú en tu misericordia nos has dejado la Biblia como revelación tuya, como tu palabra, y nos has dejado estas historias para ejemplificar a nosotros cómo es de que debemos de actuar con fe y tenerte en cuenta en cada uno de nuestros actos, por muy pequeños que sean, por muy grandes que sean, por fáciles o difíciles, Señor, siempre tenemos que estar ante ti con fe, confiando en ti, Señor, que tú vas a obrar plenamente en nuestras vidas, que tú eres el soberano de la historia, que controlas la historia del mundo y también la de cada uno de tus hijos. Y Señor, también permítenos a obrar, no porque nuestra salvación dependa de ti, sino que porque estamos agradecidos, que podamos imitar a Rahab, Señor, así como Santiago pone a Rahab junto con Abraham en personas que mostraron su fe. Nosotros también, Señor, queremos ser hijos tuyos que muestren su fe en cada uno de sus actos y que puedan ser ejemplos para la vida cotidiana de otras personas. Te alabamos, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas y nos inclines a ser buenos hijos tuyos, que tú nos moldees nuestro carácter
Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.